Hola, muy buenas noches a todos. En esta ocasión les voy a hacer algunos ejercicios de reacción ácido-base. Vamos a hacer unos ejercicios de reacción ácido-base. Ya. Primero, ver qué tenemos de este lado. No nos importa en estos momentos, solamente nos importa dónde se va a agregar esta cosa. ¿Por qué? Porque tenemos un doble enlace y vamos a darnos cuenta en el transcurso de este video que no va a dar lo mismo donde se añada. Acá o acá. No va a dar lo mismo, ya. No se añade acá, no se añade acá, no se añade acá. Vamos a decir solamente que se puede añadir en dos posiciones. O a este lado el doble enlace o a este otro lado el doble enlace. ¿Dónde se unen? Lo veremos a continuación. El H siempre se va a quedar con una carga positiva y el bromo se va a disociar con una carga negativa. ¿Por qué? Porque los electrones que están en este enlace que une al hidrógeno con el bromo, lo voy a hacer acá abajo, estos dos electrones del enlace se van a ir siempre al bromo o al halógeno, ¿ya? Porque el halógeno es más electronegativo. El hidrógeno, por otra parte, al perder estos electrones que son carga negativa, va a quedar con una densidad positiva que finalmente va a ser la carga negativa que le falta. Considerando eso, nosotros ahora ya sabemos que se puede añadir el bromo o a este lado del doble enlace. Vamos a ver dónde. Cuando nosotros hacemos este tipo de reacciones tenemos que anotar el mismo sustrato, pero sin los dobles enlaces. Y ahora, vamos a añadirlo aquí o aquí, esa es la pregunta. Cuando solamente tenemos el ácido y no hay ningún otro catalizador, o de hecho lo vamos a ver después, no hay nada más, solamente está el ácido sobre la flecha acá que separa los reactantes de los productos, el bromo siempre se va a ir al más sustituido. ¿Por qué se va a ir al más sustituido? Porque generalmente el más sustituido, en este caso de los carbocationes, es el más estable, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿dónde se va a ir el bromo? Se va a ir al más sustituido. Este es más sustituido que este, porque fíjense, el carbono de este es un carbono extremo que está unido, se toma de la mano con solamente un carbono. Este carbono de acá se está tomando de la mano con este es disustituido. Por lo tanto, se va a unir al disustituido antes que al monosustituido. Y el hidrógeno por regla siempre se añade donde está menos sustituido. En este caso yo podría dejarlo así o también podría colocar el hidrógeno acá. Es exactamente lo mismo. Porque recordemos que en orgánica, en las líneas estas, no se colocan generalmente los hidrógenos. Pero bueno. Ahora en este otro caso, lo mismo. El bromo siempre va a tender a tener una densidad electrónica, un exceso de densidad electrónica, ¿ya? Y este va a tener un déficit de densidad y va a quedar finalmente con una positiva. Entonces es el bromo el que se va a unir o al más sustituido o al menos sustituido. Acá nuevamente tenemos dos opciones que serían las dos partes del doble enlace. ¿Dónde se va a unir? Al más sustituido. Fíjense, este carbono está unido a otros 3, este solamente a 2. Por lo tanto, vamos a copiar el ciclo penteno sin el doble enlace y vamos a añadir el bromuro en el más sustituido. Y aquí está el bromuro. Y podríamos colocar el hidrógeno hacia abajo o no. Yo lo voy a colocar, pero podrían dejarlo así. Ya. Lo mismo acá. Lo voy a hacer un poco más rápido. Tenemos dos opciones. O acá o acá. El cloruro se va a ir al más sustituido. ¿Cuál es el más sustituido? Este de aquí. Entonces va a quedar el cloruro aquí. Y lo podríamos dejar así perfectamente. Pero voy a colocar el hidrógeno acá para que se entienda. ¿Ya? Siempre por regla se va a ir al más el halógeno y al menos el hidrógeno, al que sobre. Cuando nosotros hacemos esto directamente de añadirlo al más sustituido, decimos que es una Esta es una reacción Markov-Nikov. Esta es la regioquímica. La regioquímica, recuerden que es dónde ocurre, dónde se añade esta cosa. En este caso el halógeno, Markov-Nikov. Y ahí lo pueden buscar porque no me acuerdo cómo se escribe Markov-Nikov. Pero decimos que es Markov-Nikov cuando el halógeno se añade al terciario. Y por naturaleza siempre se va a añadir al terciario. ¿Cuándo no se va a añadir al terciario? Cuando nosotros vamos a hacer algo no natural de la reacción, que es agregarle algo. Creo que no tenía ejemplo acá de esto, pero voy a inventar un ejemplo, ¿ya? Continuamos mientras tanto con este otro, que este sí es bastante interesante, el número 4. Y quiero que me presten mucha atención en este. Vamos a copiar, recuerden, siempre en estas reacciones se copia el mismo producto. Podríamos haber hecho una ruta de síntesis, pero bueno. Voy a ver si alcanzo ya. Nuevamente, ¡ay! Lo copié. Ya. Hice lo que no tienen que hacer.
Voy a pararlo para borrarlo. Ya, ¿qué no tienen que hacer? No tienen que... Ustedes no lo hagan. No, jamás colocar el doble enlace ahí, ya. En el producto no. El yoduro, en este caso es el halógeno, va a quedar con carga negativa cuando se disocie y este va a quedar con la positiva. Entonces el halógeno obviamente se va a ir, ¿dónde se va a ir? Como no tenemos nada más, al terciario, exactamente. Entonces el yoduro se va a quedar acá. Pero resulta que pasa algo. No sé si se dan cuenta, pero este yoduro tiene 4 grupos distintos. ¿Qué quiero decir? Por este lado, miren, fíjense. 1, 2, 3, 4. Por este lado tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se dan cuenta? Y por detrás hay un hidrógeno y por delante hay un yoduro. Por lo tanto, estamos frente a un carbono quiral. Entonces aquí le agregamos una cuña que indicamos nosotros que esta cosa puede ser así o puede ser así. Y tenemos ya 2 subproductos de lo mismo. Recuerden, de lo mismo. Bien, ahora acá. Nuevamente lo mismo. Acá tenemos 2 opciones, pero fíjense de algo. Tenemos 2 opciones y las 2 son disustituidos. Disustituido, 1, 2, disustituido, 1, 2. Por lo tanto, acá ¿qué vamos a tener? Nuevamente cogemos la M. En este caso sería el 1, 2, 3, 4, 5, sería el penteno. Se va a ir primero a 1, ya. Y luego se va a ir al otro. Porque es lo mismo. El otro está sustituido. Pero resulta que este tiene 2 grupos, 1, 2, 2. 2 grupos etilos, ya está unido a 2 grupos etilos, o sea, tiene lo mismo hacia este lado y a este lado. Nosotros podríamos plantear aquí un eje de simetría, ¿ya? Y es lo mismo a ambos lados. Y este, fíjense que no es igual. Tiene a un lado un metilo y al otro lado tiene un propilo. ¿Ya? Y por detrás que no se ve el hidrógeno que no se escribe. Por lo tanto, que estamos aquí, estamos frente a un carbono quiral. Entonces le colocamos la cuña. Y a la vez el otro producto que se forma de este, ahí es este. Entonces finalmente nosotros tenemos un producto, 2, 3 productos distintos de uno solo, en este caso. Y ahora sí voy a hacer con el peróxido. Ay, no le he dicho que es peróxido ya, pero no importa. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy cortito, muy pequeñito. De hecho voy a usar el mismo penteno. Ya. ¿Qué le vamos a echar a esta cosa? Ácido bromídrico, no se nos ocurre a otra cosa a nosotros. Y ya, esto que está acá abajo. Esto es un ROOR, peróxido, así se llama, peróxido, ¿ok? Del H2O2. Entonces, acá, nuevamente nosotros estamos frente a la misma situación de 2 opciones. Pero cuando tenemos este compuesto de acá abajo y no está solo el de arriba, el bromo, perdón, cuando se disocie se va a unir al menos sustituido. En este caso, cuando el menos sustituido, este está unido a 2, ¿verdad? Y este está unido a 1. Se va a unir a este. Y el hidrógeno se va a unir a este, lo podría escribir o no, lo voy a escribir para que se vea, a este. Y esa es la función del peróxido, hacer que sea anti-Markovnikov. Ahí no sé cómo lo escribí. Anti-Markovnikov. Todos los que se unen al terciario son Markovnikov. Lo normal es que una reacción sea Markovnikov. Es normal que sea Markovnikov. Lo anormal es cuando se le agrega un peróxido. Ahí estamos yendo en contra de la naturaleza de el carbono terciario como más estable. Ahí se va a lo contrario. Ahora el bromo se va a ir no al menos estable, pero no se va a ir al más sustituido, se va a ir al menos sustituido. En este caso, ¿cuál es mi sustituido? Este y este es el más sustituido. Por lo tanto, se va a ir al extremo acá. Pero el doble enlace se sigue eliminando igual que la anterior. Esa sería la adición de Markovnikov y anti-Markovnikov de ácido base. Espero les haya gustado y voy a tratar de seguir subiendo más vídeos. Chao.